Génesis capítulo 35, los primeros 15 versículos de la palabra del Señor nos hablan acerca del concepto que Jacob tiene de su Dios. Y he titulado a esta meditación El Dios de Jacob. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, los versículos 26 y 27 dice la palabra de la siguiente manera: Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A la luz de la palabra del Señor, en Génesis 35, en los primeros 15 versículos, analicemos la clase de Dios que Jacob tenía. Y por supuesto, tenemos que decir, junto con el doctor Orton Wiley y el doctor Paul T. Culberson, en su introducción a la teología cristiana, que la relación entre creencia, actividad, carácter y destino es muy importante. De lo que nosotros creemos dependerá la manera como nosotros vivamos. Y ellos establecen de una manera muy consistente esta relación estrecha entre la creencia, la actividad, el carácter y el destino. Porque, como un escritor anónimo escribió, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Así que la relación entre la creencia, la clase de vida y el destino nuestro es una relación muy significativa. La creencia es vital en la determinación de la actividad de la persona. La creencia es vital en el carácter moral. Y la creencia es vital en el destino eterno de todo ser humano. De la clase de Dios en el que nosotros creamos dependerá la clase de persona que seamos. Por ejemplo, alguien cree que Dios es un tirano y vive en temor continuo. Alguien cree que Dios es un Dios consecuente con todo lo que el ser humano haga y vivirá sin responsabilidad. Alguien creerá que Dios es un Dios justo, que guarda un balance entre el amor y la justicia. Y de acuerdo a lo que crea, será también la clase de vida que desarrolle el ser humano. ¿Qué clase de Dios es el Dios de Jacob? El versículo 1 del capítulo 35 del Génesis dice: Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Para Jacob, el Dios en el cual él cree es un Dios que le visita. Es un Dios que viene a él. Es un Dios cercano a él. No un Dios impersonal,
no un Dios lejano, no un Dios desinteresado en la vida de Jacob, sino un Dios cercano a él. Un Dios que se interesa en Jacob. Un Dios que viene a él, que le visita. Y es interesante que nosotros en los evangelios encontremos que uno de los nombres de Jesús sería Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Acabamos de celebrar la natividad o el nacimiento, y justamente lo que celebramos es la visita de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de misericordia, visitando al hombre por medio de Jesucristo. Dios mismo viniendo a nosotros, haciéndose como nosotros, viviendo como nosotros, pero enseñándonos el camino hacia el Padre Celestial, enseñándonos la vida que agrada a Dios el Padre. Así que el Dios en el cual Jacob cree es un Dios que nos visita, un Dios que viene a nosotros de una manera extraordinaria y de una manera personal. De cuando en cuando el Señor viene a nosotros en una visita especial. Viene para darnos sanidad, viene para darnos bendición, viene para darnos consuelo, viene para darnos fortaleza, pero es un Dios que nos visita, es un Dios que viene a nosotros, que se acerca a nosotros. En segundo lugar, el versículo 2 nos enseña que es un Dios que espera de nosotros algo, que es un Dios que espera que nosotros hagamos algo para agradarle. Es cierto, nos visita, pero también la palabra nos dice en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Es un Dios que espera que nosotros hagamos algo para agradarle a Él. Y en este caso en particular está diciendo, quitad los dioses ajenos. La determinación de Jacob, junto con su familia y con todos los que con él estaban, es que para agradar a Dios habría de quitar todos los dioses ajenos. Y no solamente quitar aquellos dioses que compiten con el verdadero Dios y que usurpan de cuando en cuando el lugar del verdadero Dios y que ocupan a veces en nuestra vida o en nuestro corazón el lugar del Dios verdadero. Habría que quitarlos para agradar a nuestro Padre Celestial. Había que limpiar las vidas, había que cambiar los vestidos. Y si analizamos a la luz del Apocalipsis, cuando se habla de las vestiduras blancas, se habla de que los vestidos blancos y el lino fino de las vestiduras blancas en el tiempo postrero son las acciones justas de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Son las acciones de aquellos que viven en justicia delante de Dios. Así que mudar los vestidos, limpiar las vidas, no es otra cosa más que dejar y poner nuestra parte, acercándonos a Dios para que Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida completa. Cuando quitamos nosotros lo que no agrada a Dios, Él lleva a cabo su voluntad en nosotros. Cuando quitamos los obstáculos, Él trata de una manera directa con nosotros. Su visita se vuelve una visita fructífera, una visita de bendición,
porque nosotros estamos poniendo nuestra parte para que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. El versículo 3 nos señala que el Dios de Jacob es un Dios que guía, es un Dios que guarda. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué interesante. Qué bendición. Jacob puede decir, Dios, el Dios en el cual creo, es un Dios que responde en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Él puede decir claramente, el Dios que me respondió en el día de la angustia. ¿Cuántas angustias hemos pasado durante este año? ¿Cuántos días de prueba han habido en nuestra vida? ¿Cuántos días de crisis? ¿Cuántos días de problemas? Jacob dice, el Dios en el cual yo creo es un Dios que responde en el momento de la angustia, en el momento de la tribulación. Pero no solamente eso, porque la vida no es solamente días de angustia y días de tribulación. Jacob dice, en los otros días que no son de angustia, de todos modos, Dios me dirige, Dios me guía, Dios me pastorea. Él va conmigo. Textualmente dice, ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué bendición saber que el mismo Dios de Jacob, el día de hoy, es también nuestro Dios. Y que Él también ha andado con nosotros en el día de la angustia y ha andado con nosotros el camino que hemos recorrido. Los días que no son de angustia, hemos sentido la presencia de Dios con nosotros. Y en los días de prueba, con mayor razón, hemos sentido su presencia en nuestras vidas. Él nos dirige, Él nos guía, Él nos guarda, Él nos protege. En Hechos capítulo 27, por allá por el versículo 23, el apóstol Pablo testifica acerca de su propia experiencia. Y él puede decir, aun cuando va preso, aun cuando es llevado hacia Roma, aun cuando se han enfrentado a un viento huracanado llamado Euroclidón, la palabra de Dios dice en el versículo 23 del capítulo 27 de Hechos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el mensaje es un mensaje alentador, es un mensaje de fortaleza. Él ha estado con nosotros. Lamentaciones, en su capítulo 3, de los versículos 22 al 26, nos dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vean qué hermoso. Vean qué bendición. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Un Dios que guía, un Dios que dirige, un Dios que protege. Un Dios, de acuerdo a los versículos 5 al 7,
que nos libra de los enemigos. A veces nosotros creemos que no tenemos enemigos. De hecho, nosotros no debemos tener enemigos. Pero el enemigo de nuestras almas propicia las cosas de tal manera que habrán quienes se consideren nuestros enemigos. Y tratarán de afectarnos. Y tratarán de dañarnos. Y tratarán de hacernos quedar mal. Pero la palabra de Dios nos enseña, versículos 5 al 7, que Dios, el Dios de Jacob, es un Dios que nos libra de los enemigos. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios pone terror en los pueblos, de tal manera que no atacan a Jacob, a su familia y a todo el pueblo que iba con él. A veces nosotros ponemos demasiada preocupación en aquellos que se consideran nuestros enemigos, cuando Dios es el que pelea por nosotros. Cuando Dios es el que toma nuestra causa, si nosotros estamos bien con Él. Y debemos dejarlo en las manos de Él. Él arregla las cosas de una manera mejor. El versículo 9 nos señala que el Dios de Jacob es un Dios que bendice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Hay un himno que entonamos que el coro es una pregunta. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. ¿Cuántas tienes ya? ¿Podrías contar las bendiciones que Dios te dio, hermano, hermana, a través de el año que está por concluir? ¿Podrías hacer una lista de las bendiciones que Dios te dio durante este año? ¿Cuántas contabilizarías? La lista sería interminable. La palabra de Dios nos enseña que el Dios de Jacob es un Dios que bendice, que extiende sus manos para darnos bendiciones. Bendiciones notables a veces, bendiciones grandes, pero de cuando en cuando el Señor nos manda bendiciones pequeñas a nuestros ojos. Al final de cuentas, Él solo quiere bendecirnos. Grandes o pequeñas, son bendiciones que vienen de su mano. Son bendiciones que Él nos da. Si ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Jacob se encontró con el ángel de Jehová, Él pone una serie de condiciones para reconocerle como su Dios. Comienza diciéndole: si va Dios conmigo y me guarda en este camino que va, y me da pan para comer y vestido para vestirme, y me hace volver en paz, entonces yo le reconoceré como su Dios, como mi Dios. Nosotros a estas alturas reconsideraríamos: ¿nos dio el Señor alimento? ¿Nos dio acaso vestido? ¿Nos dio un techo bajo el cual podamos vivir? ¿Nos dio acaso protección, cuidado? Son bendiciones de Él. Salmos capítulo 103, el salmista se autoexhorta diciendo: bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. El Dios de Jacob es un Dios que bendice. Y el versículo 10 nos recuerda que el Dios de Jacob es un Dios que transforma. Dice la palabra: y le dijo Dios:
tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y recuerdan esa ocasión en la cual lucha con el ángel de Dios, Jacob. Y le dice, no te suelto si no me bendices. Y la bendición más grande es la transformación que Dios obró en Jacob. Porque el Dios de Jacob es un Dios que transforma. Si recordamos que Jacob significa usurpador, engañador, mentiroso, y en un lenguaje popular muy nuestro diríamos tranza. Eso era Jacob, eso significaba. El Señor cambia su nombre como cambia su naturaleza, de tal manera que lo vuelve príncipe, Israel, triunfador, vencedor. El Señor cambió su naturaleza y cambió su nombre. El Dios de Jacob es un Dios que transforma. Transforma la vida de aquel que está dispuesto a decirle, Señor, no te suelto si no me bendices. Aquí estoy y quiero que me des esa transformación. Finalmente, hermanos, los versículos 11 y 12 nos señalan que el Dios de Jacob es un Dios que tiene un futuro promisorio para sus hijos, un futuro mejor para sus hijos. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Dios es un Dios que bendice. A veces ni entendemos todo lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero es un Dios dispuesto a darnos mejores días. Una vez que le hemos hecho nuestro Dios, que le hemos reconocido como nuestro Señor, Él tiene mejores días para nosotros. De hecho, las promesas de Él serán que si en esta vida no se cumpliera su promesa de mejores días, aunque Él lo cumple, una vez que nosotros le hemos reconocido como el Señor en nuestra vida comienza a disfrutar de esas promesas y de ese cambio y de esos mejores días. Pero aún después de pasar por esta vida, el Señor tiene un lugar preparado para sus hijos. De tal manera y en tal condición que la palabra nos dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Que será un lugar donde su presencia será tan real que disfrutaremos de esa presencia. Y no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque la presencia de Cristo mismo iluminará aquel lugar. Y disfrutando de esa bendición, alabaremos y glorificaremos su nombre por toda la eternidad. Esta es la clase de Dios que Jacob tiene, que Jacob reconoce. Un Dios que lo transforma, un Dios que lo visita, un Dios que lo guía, un Dios que lo dirige, un Dios que lo guarda, un Dios que lo bendice. Y amados hermanos, les recuerdo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios de Jacob es también nuestro Dios hasta el día de hoy. Reconozcámosle y bendigamos su nombre, porque Él lo ha hecho también, al igual que con Jacob, lo ha hecho con nosotros. Pónganse en pie, oremos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana
Reconocemos que hay una gran afinidad y hay una gran correlación entre el Dios de Jacob y el Dios nuestro. Y reconocemos, Padre bendito, que tú como nuestro Dios nos has visitado. Frecuentemente nos has visitado, pero de una manera real y permanente a través de Jesucristo. Nos transformas cuando te damos lugar y te permitimos y ponemos nuestra parte. Señor, tú cambias nuestra naturaleza completa y nos haces nuevas criaturas en ti. Gracias, Padre, porque a partir de ese momento tienes siempre mejores días para nosotros. Y gracias porque nos guardas, porque nos diriges, porque nos bendices. Señor, queremos rogarte que recibas la gratitud de nuestros corazones, porque te reconocemos como nuestro Dios, como el Señor de nuestras vidas. Y Padre, queremos rogarte que continúes con nosotros. Te necesitamos, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén, Señor. Amén, oh Dios.